Bien. Vamos a comenzar. Vamos a tener hoy la lectura de Filemón. Bueno, vamos a ver lo que es Filemón. Sí, Filemón, ¿verdad? Entonces, es una carta muy pequeña, entonces va a durar esto muy poquito, ¿va? Entonces, pues primero que nada vamos a dar gracias a Dios. Querido Padre, gracias por esta noche que nos permite estar juntos como iglesia local. Gracias porque nos permites un día más, pues, abrir tu palabra y poder meditar en ella. Ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos que nuestras mentes, nuestros corazones estén dispuestas, que sean tierra fértil donde caiga tu semilla y que dé buen fruto. También te pedimos que si hay cosas que, pues, igual nos están distrayendo, porque precisamente venimos luego llegando de un trabajo o alguna situación familiar, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda venir a traer paz, venir a traer dirección y pues que podamos ponerla en tus manos y estar 100% enfocados en lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, por igual por la iglesia, porque sabemos de que tú estás forjando en nosotros un corazón agradable a ti y ponemos este tiempo en tus manos y también de aquellas personas que lleguen a escuchar esta reunión en otro tiempo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues abran sus Biblias en Filemón, sí, Filemón, perdón, es que me equivoco luego y quiero decir luego Filipenses. En la mañana mi esposita dice, no, era Filemón. Digo, "Ay, yo estaba ahí estudiando en Filipenses. Pero Mm. bueno, vamos con Filemón. Y primero que nada, pues en cuestiones de contexto o de marco histórico sobre lo que se desenvuelve esta historia, primero que nada, es que la esclavitud, porque precisamente vamos a ver, bueno, más bien se toca un punto en el cual, pues precisamente una de las personas que se habla, que se llama Onésimo, era esclavo. Entonces, precisamente la esclavitud en este tiempo, específicamente en el Imperio obviamente romano, era muy común. Y aparte, aparentemente, de acuerdo a la historia que estamos viendo aquí, algunos cristianos, entre ellos, pues el que hablaba aquí acerca de Filemón, pues tenía siervos, o más bien esclavos. Entonces, Pablo en sí no condena la institución de la esclavitud en este punto en sus escritos, pero sí como que pone un énfasis radical al referirse a este esclavo del cual vamos a estar hablando, que es Onésimo, ahora como un hermano amado, un hermano en el Señor. Entonces, dentro de este contexto, pues precisamente vamos a estar viendo lo que es la carta de Filemón. Ahora, vamos a comenzar con una pequeña historia, ¿no? Entonces, que esta historia dice que precisamente hay algo de demolición. Todos alguna vez vimos incluso en una caricatura o algo así, o en una película algo de demolición, ¿no? Precisamente sabemos de que es una máquina grandota y que precisamente para derrumbar muy rápido y todo eso, no sé si esta vez sigue ocupando, pero en algún tiempo se ocupaba una bola grandota de metal, de hierro fundido. Entonces, esta bola, al momento de que alguien decía que, ¿sabes qué? Suéltala, se soltaba y derrumbaba lo que son las barreras, derrumbaba lo que es barreras, derrumbaba paredes, edificios, etcétera, lo demolía por completo. ¿Para qué? Para que una vez de que se llevara todo este escombro, se diera parte o se diera, pues sí, posibilidad de construir algo nuevo. Entonces, este tema, o más bien esto lo puse así, como Cristo derribando barreras. ¿Por qué? Porque precisamente vamos a ver algo que Pablo trató de, bueno, no trató, sino más bien al presentar a Onésimo a Filemón como ahora como un hermano, trató de derribar esa barrera que existía en ese tiempo de que, ¿sabes qué? Era un esclavo y tiene consecuencias el hecho de que se haya ido y ahora quiera regresar, ¿no? Entonces, esa barrera existía en ese tiempo y quizás ahorita vamos a ver de que puede existir algunas barreras que incluso nosotros podemos llegar a tener en nuestra vida cristiana el día de hoy en la iglesia. Entonces, pues así como como esta analogía de esta bola y que precisamente existen barreras, en nuestra vida cristiana igual existen bastantes paredes o cercos que van a separar y que hasta incluso van a dividir. ¿Qué van a dividir? Pues van a dividir en la interacción social, la relación con las personas, con los hermanos. En sí, no, por así que las paredes que quizás nosotros llegamos a tener no están hechas de madera, ni están hechas de piedra, ni están hechas de cualquier otro material, sino más bien son obstrucciones que separan a los individuos, en este caso a las personas de nuestro entorno, a nuestros hermanos, y que nos mantienen también alejados de Dios. Pero aquí es donde viene el tema. Pero Cristo
vino a eliminar estas paredes. Primeramente que nada, para eliminar la barrera que teníamos con una comunión directa con Dios. Y segunda, es igual derribando totalmente los obstáculos que nos mantienen lejos de la gente de nuestro alrededor. Entonces, volviendo un poco a esta cultura romana, en ese tiempo, precisamente, pues se hablaba de las barreras que existían en ese tiempo, pues decía que se asignaba como que una selección o una división. Decía, pues, ¿sabes qué? Tu nivel social, pues tú tienes dinero, entonces tú perteneces a este nivel social, tú no tienes tanta posibilidad económica, te respondes a esta categoría, o hasta incluso igual lo que habíamos visto era que lo separaban por hombres y mujeres, igual esclavos y libres, ricos y pobres, judíos y gentiles, griegos o otro tipo de cultura, y piadosos y paganos, ¿no? Siempre había divisiones en todo, pero Cristo precisamente vino a derribar estas paredes. Y así como Pablo dijo en Colosenses 3:11, que dice que en esta nueva vida no importa si uno es judío o gentil, si está circuncidado o no, si es inculto o civilizado, si es esclavo o libre, dice, Cristo es lo único que importa y Él vive en nosotros. Entonces, esto que igual mencionó Pablo en Colosenses 3:11, igual lo vamos a ver precisamente en esta parte de la carta de Filemón. Entonces, esta verdad transformadora de que dice que precisamente no importa lo que uno sea, el nivel social y todo eso, sino que Cristo vive en nosotros y Cristo es lo único que importa. Sobre esto, precisamente está basada la carta de Filemón escrita por Pablo. Y aparte, esta carta es una súplica personal de Pablo en favor de un esclavo. Ese esclavo conocido como Onésimo, tratando de poner esta verdad, que Cristo es lo único que importa y Cristo es el que vive en nosotros. Entonces, ahora sí vamos a entrar con esta pequeñita carta, que vamos a tocar 3 puntos en esta carta, ¿vale? Vamos primero a este capítulo 1, que es el único capítulo que tiene, y el versículo 10. Gaby, ¿me puedes apoyar a leerlo, por favor? Sí. 1:10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Bien. Entonces, primero que nada, ahí, Pablo le estaba diciendo, te ruego por mi hijo Onésimo. Entonces, ahí muy aparte de que esta parte de que hasta incluso le nombra hijo, podemos ver en el trasfondo que precisamente las buenas nuevas son para todos. Onésimo precisamente se había ido de Filemón, y precisamente hasta incluso vamos a ver en un momento más adelante, de que precisamente hasta incluso dice que si es que se llevó algo de dinero, pues él lo va a pagar, ¿no? Pero entonces se fue en malas condiciones. Onésimo simplemente se fue, hasta podría decirse que en rebeldía, porque pues un esclavo tenía que estar sometido a su amo, en este caso a Filemón, y no fue así, simplemente él se fue. Entonces, podremos decir que cuando, bueno, perdón, Onésimo se fue a Roma y ahí fue donde conoció a Pablo, escuchó del Evangelio y precisamente las buenas nuevas que estaba predicando Pablo, pues precisamente igual alcanzaron a Onésimo. Entonces podemos ver que del trasfondo, la palabra de Dios o el Evangelio o las buenas nuevas son para todos. No importa la condición en la cual hayamos estado o encontremos alguna persona, bueno, la palabra es para él. ¿Y por qué? Porque Cristo murió por todos. Entonces, lo que podemos ver en esta parte, sí, Pablo le dice, es ahora como si fuera mi hijo, pero igual podemos ver que el trasfondo fue eso, de que la palabra de Dios realmente es para todos. Ahora vamos al versículo 11 al 12 y después se brincan al 16. David, ¿me puedes apoyar, por favor? 11, 12 y después de ahí te brincas al 16. Bien, Listo. cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano, amado mayormente para mí,
pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pero ya es que no se alcanza. Bueno, primero que nada, ahí Pablo le escribe a Filemón y volvió a presentar obviamente a Onésimo, pero le está explicando de que ya no lo ya no lo reciba como ese esclavo, sino ahora como a un hermano. Entonces en esta parte es donde vemos que la barrera la rompió Cristo. ¿Por qué? Porque primeramente si Onésimo hubiera regresado simplemente así por regresar, él seguía siendo simplemente hasta incluso vamos a ver que seguía siendo un esclavo, pero un esclavo rebelde que tenía consecuencias del que él hubiera regresado. Pero ahora, primero que nada, Cristo redimió a Onésimo y ahora, por lo tanto, Pablo le está diciendo a Filemón que en Cristo ya no es su esclavo, es más que un esclavo, es un hermano y hasta incluso dice ahora, así como me sirvió a mí, ahora te va a servir mucho más a ti. Ya no porque es un esclavo que simplemente obedece obedece indicaciones por obedecer, sino ahora las obedece. ¿Por qué? Porque lo está haciendo por obedecer igual a Cristo. Entonces, le da, primero que nada, Cristo rompe esa barrera entre el esclavo y el amo, por así decirlo, y segundo, le da un valor igual a Onésimo. Entonces, igual, cuando nosotros estamos en Cristo, Cristo nos está dando un valor. Cristo nos está diciendo, ya no eres lo que eras en tu vieja vida, sino que ahora eres mi hijo. Y vamos a ver igual ahorita un punto que igual muchas veces Dios, cuando nos da esta nueva vida, o hasta incluso alguna palabra que ya en Cristo nos da esa palabra y podemos, la palabra nos da es lámpara a nuestros pies, como dice, y nos dice alguna cosa que hicimos mal, que debemos ir y arreglarlas así como la hizo Onésimo, ahorita vamos a ver. Pero entonces en esta parte, en este punto, la barrera precisamente la rompió Cristo. Primero esa barrera que precisamente era, como les comento, esclavo y amo, que ahora ya no es esclavo y amo, sino les dice Pablo, ahora es tu hermano, ¿vale? Después vamos con el último punto de esta primera sección, que es Dios da la sabiduría también para pedir. Vamos en el capítulo igual 1, versículo 10, después 14, 15 y 20, ¿vale? Entonces, hermana Dulce, ¿me puede apoyar? Va a leer el 10 de nuevo, el 14 15 y después se brinca hasta el 20 por favor. Ya, voy. Me va a apoyar Benja también. Sí, Sí, no. Ok. Te 10. ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré en mis prisiones, en cual en otro tiempo. Ah, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Ok, gracias. Bueno, entonces vemos aquí cómo con mucho tacto, y es algo que hace mucho tiempo, hace muchos años, una persona me dijo que que Dios iguala el tacto para hablar. Y precisamente aquí vemos cómo Pablo, con ese tacto, le pidió a Filimón que volviera a aceptar a Onésimo y que perdonara a su hermano. Y ahorita vamos a ver un poco del trasfondo, qué es lo que realmente le correspondía a Onésimo, pero vemos cómo precisamente Dios le da ese tacto a lo que es a Pablo. Y precisamente ayer, estaba platicando con mi esposa que dice que igual él le pudo haber exigido, o sea, Pablo le menciona que le pudo haber exigido, o sea, porque él era Pablo, por así decirlo, y que lo instruyó y que hizo, y precisamente la iglesia de Colosas, pues él estuvo igual ahí participando. Él podía haber dicho, ¿sabes qué? O sea, tú lo tienes que aceptar porque lo tienes que aceptar. Y no es así, sino que Pablo igual tiene ese tacto para cómo pedir las cosas. Y de esa manera, pues igual nosotros podemos tener ese tacto para poder hablar con nuestros hermanos y pedir ciertas cosas, que obviamente siempre van a ser dirigidas por Dios, ¿vale? Y ahora vamos a hablar un poco de Onésimo. Primero que nada, en esa época los amos tenían el control sobre sus esclavos y era de esperarse, como les comentaba yo, que un esclavo que precisamente era fugitivo, cuando regresara, iba a ser un castigo severo. Entonces, por lo tanto, lo que Onésimo
tendría que haber recibido cuando regresó hacia Filemón era un castigo severo. Muy aparte, quizás podemos comenzar a pensar, pero Filemón era cristiano, o sea, Filemón pues tenía que tener el amor del Señor. Pero pues ¿cuántos de nosotros pues precisamente hasta incluso luego en el trabajo, alguna persona que está a nuestro cargo y no hace las cosas que debe de hacer, pues nos enoja, ¿no? Y luego dice, híjole, pero debo de tener, ser paciente y debo de decir tal cosa y así, ¿no? Pero al principio pues existe ese sentimiento de fervor de decir, oye, ¿por qué no está haciendo bien las cosas? Entonces, de la misma manera, pues pongámonos como que en los zapatos de Filemón y precisamente Onésimo tendría que haber recibido un castigo severo porque precisamente igual en esos tiempos pues siempre se marcaba bien la autoridad de quien la tenía. Entonces, al ver esto que precisamente Filemón tuvo que haber hecho, pues podemos ver igual cómo Pablo pues desafió precisamente a Filemón a que en lugar de considerar eso, que a Onésimo lo considerara como un hermano, más que a un esclavo. Hasta incluso se me viene a la mente así algo como igual como lo del hijo pródigo, que precisamente pues vemos que el hijo pródigo cuando regresa, pues hasta el papá le hace fiesta, lo abraza, así que pone el mejor banquete, ¿no? Entonces, de la misma manera, igual podemos ver cómo Pablo le está pidiendo esto a Filemón. Ya no lo consideres como un esclavo, sino ahora considéralo como tu hermano. Entonces estaba desafiando completamente igual el contexto en el cual se desenvolvía esta separación de, ¿sabes qué? El esclavo debe de recibir esto, pero ya no es así. En el amor de Cristo pues debes de considerarlo un hermano como recibirías un hermano. Entonces era simplemente un desafío grande para la época y de la misma manera, pues para nosotros igual Dios nos puede poner ciertos desafíos de cómo debemos de recibir a algún hermano que tenemos que incluso perdonar acerca de algo que nos haya hecho. Entonces, por más difícil que fuera, este es algo que igual es increíble, porque por más difícil que fuera, igual, ahora vamos a, como les dije, hay que hablar un poco de Onésimo. Onésimo, que era un esclavo fugitivo y ahora era creyente, debía regresar y enfrentar su antigua vida como una persona nueva. Entonces, me imagino pues sí, o sea, todas las cosas que le venía a surgir a Onésimo. O sea, sabía de que Pablo iba con una carta de Pablo, pero pues también no sabía cómo iba a estar respondiendo Filemón, pero igual él estaba en su mente, en su corazón, que tenía que hacer lo correcto. O sea, lo correcto era regresar y afrontar las consecuencias de acuerdo a lo que pues indicaba pues en esos tiempos. ¿Cómo iba a reaccionar Filemón? Pues era una incógnita, pero pues él igual estaba confiando en Dios. Entonces, ¿cuántas veces? Pues esas veces nos ha sucedido a nosotros, como les comentaba. Ahora que conocemos la verdad y debemos afrontar con esta nueva vida que ahora Cristo nos ha dado, cosas que nosotros hicimos en el pasado, o hasta incluso ya conociendo de Cristo, las cometimos, leemos la palabra y dice, ¿sabes qué? Debes de amar, debes de perdonar, debes de ir y pedir perdón, debes de perdonar al que te ha lastimado 7 veces 7, etcétera, ¿no? Son cosas que Dios va con nosotros y nos pide hacer, pero va a ir creciendo en nosotros esa igual madurez. Entonces, es lo que estaba pasando ahí con Onésimo. Algunas cosas ya nada más para terminar con esto de Onésimo es de que buscó al apóstol Pablo y escuchó su mensaje. Después de ahí maduró hasta ser un creyente, se lo comentaba hace ratito con mi esposa, le digo, maduró hasta ser un creyente de paz y un asistente de Pablo en Roma. Por lo tanto, tenía una perseverancia, una constancia que llegó a hacer esto. No simplemente fue de los que llegaron, escucharon a Pablo, recibió la palabra y se fue. No, sino que llegó, escuchó la palabra, aceptó el evangelio y estuvo ahí con Pablo, sirviendo a Pablo, creciendo en madurez, escuchándolo, hasta que precisamente fue un asistente completo de Pablo en Roma. Y cuando lo regresa, Pablo le dice, es como mi hijo. Después de ahí regresó de buena voluntad a su amo anterior para servirlo de nuevo. Entonces son cosas que podemos ver en Onésimo que igual nosotros podemos aprender y trasladarlo a nuestra vida. Por último, vamos a tocar estos 3 puntos de los cuales trata precisamente la carta de Filemón. Trata 3 cosas: el respeto, las barreras y el perdón. Primero que nada vemos el respeto.
Cómo Pablo era amigo de Filemón, sí era amigo de Filemón, pero también era amigo de Onésimo. Entonces, pudo haber usado su autoridad, como comentábamos hace un rato, como apóstol para decirle a Filemón, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo esto, tienes que perdonarlo. ¿Por qué? Porque yo lo digo y prácticamente yo soy el que te instruyó, era lo correcto y así se hace. Pero no, prefirió apelar a su amistad en un amor a Cristo antes de dar órdenes. Entonces, por lo tanto, persuadir contacto logra mucho más que dar órdenes cuando se trata de tratar con personas y mucho más cuando se trata de tratar con hermanos, hermanos en Cristo. Entonces recordemos nosotros mostrar esa cortesía y respeto en nuestras relaciones interpersonales. Segundo, las barreras, toca esta parte. La esclavitud estaba muy entendida en el Imperio Romano y no obstante, Dios tampoco se olvida de nadie y no hay nadie fuera del alcance de su amor. Como comentábamos hace un rato, el hecho de que cuando Pablo presenta a Onésimo como si fuera su hijo, podemos ver esto, de que realmente, pues ahí llegó el evangelio también. Entonces la esclavitud en ese tiempo fue una barrera entre la gente, pero el amor y la comunión de los cristianos debería superar tales barreras. Por lo tanto, en Cristo nosotros somos una familia y ninguna pared de diferencias, sea cual sea, tipo económico, tipo social, tipo de pensamiento, tipo político, debemos dejar que Cristo obre por medio de nosotros para quitar esas barreras que existen entre nosotros como hermanos cristianos. Y por último, con esto, de estos tres puntos vamos a terminar, que es el perdón. Filemón era amigo de Pablo y legalmente era dueño de Onésimo. Entonces Pablo pidió a Filemón que no castigara a Onésimo, sino que perdonara y lo restaurara como un nuevo hermano en Cristo. Por lo tanto, las relaciones que nosotros tenemos que tener, las relaciones cristianas interpersonales con los hermanos, deben estar llenas de estas dos cosas, de perdón y de aceptación. Entonces aquí es la pregunta, ¿podemos nosotros perdonar a las personas que nos han hecho daño? Hay bastantes veces de que va a pasar esto y vez tras vez tenemos que tener esto, perdonar y aceptar. Y por último, ya nada más conclusión. Como conclusión, este libro, que es muy pequeño, pues precisamente es un libro que nos habla de dos cosas, de gracia y de tacto. Gracia por el lado de que precisamente, primero que nada, vemos a Onésimo, que fue tocado por Cristo Jesús, que aceptó el Evangelio, pero igual la gracia que se le pide Pablo a Filemón, la gracia para con él, para que ya no lo vea simplemente como un esclavo, sino igual como un hermano. Y el tacto que tuvo Pablo para poderle pedir que hiciera esto a Filemón con Onésimo. Y una demostración profunda del poder de Cristo y de la verdadera comunión en acción. ¿Por qué? Porque precisamente al momento de regresar Onésimo a Filemón, él iba a regresar igual a la iglesia de Colosas. Entonces, en esa iglesia, pues pudo haber visto que seguramente, le comentaba a mi esposo, seguramente se habló de Onésimo cuando se fue. Dice, no, pues es que se me fue un esclavo y así. Y entonces igual cuando regresó, igual los tuvieron que haber aceptado. ¿Por qué? Porque precisamente ocurren muchas veces que pues precisamente un hermano se separa y regresa y una de las cosas que no se debería dar y que luego se es comenzar a hablar, ¿no? Cuchichear, luego se dice. Entonces no es eso, sino es aceptarlo. Y ahí se ve donde es la verdadera comunión cristiana en la iglesia local. Entonces debemos de comenzar a preguntarnos y meditar, ¿qué barreras hay en nuestros hogares? ¿Qué barreras hay en nuestra colonia? ¿Qué barreras hay en la iglesia local? ¿Y qué es lo que nos está separando de nuestros hermanos en Cristo? La mentalidad, el nivel económico, la educación, riquezas o personalidad. Y en este caso, como es el caso de Filemón, Dios nos llama a la unidad. Debemos de derribar las barreras y aceptar todos nuestros pensamientos, nuestros hermanos en Cristo, tratando siempre con respeto, con amor y con aceptación y perdón. ¿Sale? Listo, ya terminamos. Les dije que era una cartita muy pequeña. Pues vamos a orar, ¿vale? Señor, gracias te damos por esta pequeña carta que podemos el día de hoy empezar y terminar. Y te pedimos de que pues en nuestros corazones exista esa aceptación, ese perdón igual entre nosotros y que pues derribemos cualquier barrera que pueda existir entre nosotros porque
Como dijo Pablo, lo único que importa es tu Hijo Jesucristo y que tu Hijo Jesucristo esté en nosotros. Ayúdanos a amarnos, ayúdanos a perdonar y ayúdanos pues a forjar una iglesia local pues fuerte, una iglesia local firme, una iglesia llena de tu amor y como hemos venido hablando durante algunos meses del fruto de tu espíritu, te pedimos de que el fruto de tu espíritu se comience a derramar en nosotros y comience a haber una llenura de tu espíritu, que comencemos a trabajar esa comunión contigo, Espíritu Santo, y que puedas llevarnos a esa parte de perdonar y amar, Dios. Gracias, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. No sé si tengan alguna petición de oración. Como todo está muy bien. Todo perfecto. Ah, ya la Yo hermana tengo Ruth. una petición. Sí, Ajá.